pero no. Estamos en Curas de Villafranca y aunque no tenga yo una pinta muy grande de minero, estamos en las minas de manganeso más importantes que hubo en la península ibérica. Y nos va a explicar todo ese tema Sergio Blanco y Nuria González de Buenaventura. O sea que os recomiendo muy bien entrar a su página web porque os van a explicar muy bien para que lo vengáis aquí a visitar y que os vamos a enseñar aquí ahora. Pero bueno, explícanos un poquito. Bueno, pues algo te explicaré. ¿Por qué de visitantes? ¿Qué es esto? Mira, para empezar, no vamos vestidos así. Vamos vestidos porque luego vamos a entrar en la cueva, que eso es otra cosa, ¿vale? Pero las minas de manganeso, que es la que visitamos turísticamente, son las únicas minas de pirolusita que se visitan en España, ¿de acuerdo? Son minas de montaña. Bien, se hace una visita guiada de unas 2 horitas y se ve un poquito pues, la historia de la mina. Estas minas, que vamos a ver un poquito ahora, estamos en el lavadero de mineral, donde nuestra compañera y nuestro compañero paleaban el mineral y lo limpiaban y lo empaquetaban en bidones, como ese que vemos ahí, ¿de acuerdo? Eso es, iban bidones, te das cuenta, sobre todo en el siglo XX, de mediados del siglo XX para adelante, porque estas minas empezaron a explotarse en 1799, antes de ayer, o sea que ya llevamos un tiempecito. Curiosamente, a partir de 1965 dejaron de explotarse. Hubo 3 años donde se desmantelaron y luego ya dejó la producción por rentabilidad, no porque no hubiese manganeso, sino porque era muy costoso trabajar, ¿de acuerdo? Es un material muy duro, lo vamos a ver luego, el conglomerado. Y bueno, se explica un poquito todo, se ve cómo trabajaban los mineros desde el siglo XIX. Vamos a pensar, pues eso, finales del 18, principios del 19, ¿de acuerdo? Se ve un poquito todo y la geología de la zona. Por eso, curiosamente, en Curas de Villafranca pues están las minas y están las cuevas, que tienen su aquel. Están todos interconectados. Se depositaron esos conglomerados cuando el Valle del Ebro era un mar interior. De ahí también las otras minas de sulfato sódico que se extraen en Cerezo y en Belorado. Una pregunta muy curiosa. Habiendo cuevas naturales, ¿nunca se ha depositado manganeso en esas cuevas? Sí. De hecho, tenemos indicios de que los mineros, lógicamente, entraron. Los conglomerados, los bolos de conglomerado están tintados de manganeso. Posiblemente entrarían a ver si había manganeso. Menos mal que no encontraron. Y de hecho, cosa curiosa, me salgo del plano. Dame 2 segundos. Ni te muevas. Ahí. En Belorado hemos encontrado vasijas romanas pintadas de manganeso. Por lo cual los romanos vinieron aquí y dijeron: ahí va, una cosa negra en la pared. Y nos vale para pintar. Y lo pintaron y luego lo quemaron en la arcilla, ¿de acuerdo? Por lo cual sabemos que el manganeso, aunque no tenga el color negro, porque primero lleva... ¿No era conocida la pelusita como el espejo de los alfareros? Lo llamaban el jabón. El jabón del vidrio. Veremos luego unos experimentillos ahí muy curiosos, porque sí que llama la atención cómo blanqueaban las arcillas cuando hacían los vidrios con plomo y tal, cómo las hacían más transparentes. Hacemos una cosa similar para que la gente tenga un poquito la utilidad industrial del manganeso. Esto es el lavadero. Este es el lavadero de mineral. Original. Efectivamente. Pero es el más moderno. Estamos hablando ya de mediados del 20. Del 20. Los más antiguos sí que tenemos algún indicio, que son los donde vamos a... ¿El agua viene de arriba, de alguna extracción, de algún manantial? No, el agua venía de la extracción de dentro de las galerías. La reutilizaban. ¿Vale? Esto en esta mina. En este lavadero, perdón. Pero en los antiguos, lógicamente, todos los lavaderos están a la altura de la capa freática, donde estaba el río, donde sacaban el mineral, las galerías de extracción salían a esos lavaderos y lavaban el mineral con agua corriente del río, ¿de acuerdo? Lavaban el mineral no porque el mineral lo tuviese que lavar, sino porque venía rebozado de arcilla. La veta de manganeso está con arcilla, lo sacaban todo, quitaban la arcilla y se quedaban con los nódulos de manganeso, con la pirolusita pura, ¿de acuerdo? Al 98%. ¿Vale? Muy bien, aquí un recordatorio de nuestro compañero Lucio, el último minero, uno de los mineros que quedó con vida, que lamentablemente ha fallecido hace bien poquito. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo? Sí, hace 1 año y poco que nos ha dejado ya, ¿de acuerdo? Pues, bueno, si queréis, pues vamos a ver un poquito la grieta, vemos un poquito todo y sobre eso pues vamos a ver, ¿vale? Pues muy bien. La compañera Lidia, que no era Nuria, pero le hemos puesto otro nombre, no pasa nada. Y nosotros vamos vestidos así, porque... Cuando tú venías por aquí era el basurero municipal. Vale, entonces se echaba toda la basura aquí, de hecho había un cartel ahí que ponía prohibido tirar basura fuera del pozo bajo multa de 1000 pesetas en aquella época, ¿vale? Y esto se ha recuperado. La mina, la basura estaba a la altura de la araña que hemos puesto ahí, conmemorativa, una araña gigante, para vacilar a los niños, ¿sabes? Para explicar un poquito la historia de la mina, por qué se deposita así, por qué una vez que cierran las galerías se usa para otra cosa y luego
en principio no es ni malo ni bueno, simplemente lo usaron de basurero, ¿de acuerdo? Y que ya nos cansamos, recuperamos todo, se limpió y no se ha echado más porque la idea inicial era entrar en una galería que hay ahí de 2 kilómetros. Pero, sujetar y acolmatar todas las galerías, pues era bastante costoso. Entonces las otras 2 galerías han dado una estabilidad perfecta, una galería de producción y una de extracción, que justo no hace falta ni entibarlas. Los pozos que veo por ahí, los caballetes. Ese castillete de elevación, sí, elevación, ¿Ah, sí? 68 metros. Por aquí bajaban y elevaban el mineral, por aquí bajaban los mineros. ¿Qué pasa? Una vez que terminan de explotar las minas, lo cierran, por seguridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí les explicamos un poquito la geología, por qué esta roca está así y por qué esta microfalla se rellenó de arcillas, lodos y manganesos hace 30 millones de años, 35, ¿de acuerdo? Y se explica un poquillo, pues, brevemente la historia desde 1799, que empiezan a explotarse las minas de manganeso, hasta 1965. Se explica un poquito todo. ¿Cuánto tiempo trabajado aquí cuando se dejó? A ver, la vez que más hubo trabajando dentro de galerías fueron 42. 42. Y fuera estaban en los lavaderos 32. Estamos hablando de 70-80 personas. ¿Sería cuando la guerra civil o posterior? Bueno, ha habido muchos saltos. Yo no sabemos si era porque pillaban las vetas o porque no había demanda. Posiblemente sea porque no son vetas muy grandes, pero había años que producían 1.600 toneladas de manganeso y al año siguiente 160, según los datos que hemos encontrado en los estudios de minería, ¿de acuerdo? Pero vamos, en principio no hace falta mucha gran cantidad de manganeso para lo que se usa, porque en la última época, en el siglo XX, mediados, ya fue para hacer pilas, y anteriormente siempre ha sido para hacer aceros de alta resistencia. Y incluso yo he leído de que también. Directamente valía, sin tratar, la pilusita iba directamente a la colada en fundición. A la pila. A ver, y a la pila también, claro. Sí. Y a la colada para quitar los oxígenos. A ver, hacemos unos experimentos luego para que la gente vea la utilidad industrial del manganeso, para ver un poquito qué reacciones hace con los productos. No porque se use agua oxigenada o se use tal, sino para ver un poquito Luego enseñamos un poquito 4 y lo vamos un poquito. ¿Te parece? ¿Cuántas minas había aquí? Había 18 bocaminas diferentes. 18 diferentes. Vale, todas siguen el mismo trazado porque al ser esto un conglomerado se fraccionó, se hicieron las microfallas y luego se rellenaron de arcillas, lodos y manganesos procedentes de la Sierra de la Demanda. Y se ha ido buscando esas vetas siempre, ¿vale? Aunque tengan diferentes posiciones, ya vamos que hay 18 bocaminas, son todo lo mismo, pero al final pues ha habido diferentes tiempos de explotación, diferentes... ¿Era la misma empresa? Sí, bueno, no, ha habido muchas. Había claro, muchas. Claro. Una explotaba una boca. A ver, siempre han sido... No, a la vez no. Cada vez que cogían una concesión minera sacaban una diferente. Vale, siempre ha sido capital español, las empresas, menos 2 años, 1912 y 13, que fue una empresa belga. Vale, curiosamente, ¿para qué querían los belgas manganeso? En el 12 y en el 13, 14, Primera Guerra Mundial, pepinazo, ahí estarían, pues eso, sí, como está haciendo ahora nuestro amigo Trump. Controlar los recursos, pues, en toda la historia siempre ha habido. De minerales raros y minerales... Bueno, entonces se usó tal, luego se recuperó, se explica un poquito, una introducción aquí de cómo trabajaban los lavaderos de mineral y cómo luego lo sacaban. ¿Esta falla se abrió o estaba abierta? Estaba rellena. Estaba rellena, vale. Esto se rajó, se rellenó y ahora lo vamos a ver dentro de las galerías. Esto era lo que buscaban los mineros, las microfallas rellenas, que era lo que llamaban vetas, que era lo más importante para ellos, ¿de acuerdo? Todas las fotos. Bueno, pues se visita esto, se explica un poquito la historia de lo que os decía. Llegamos aquí. Esto era en los antiguos almacenes, donde tenían la oficina de cobro, donde estaba el capataz, donde tenían un poquito, pues eso. Eran pequeñitos porque lógicamente no eran grandes minerías. Pero bueno, ahí tenemos a la vaca que nos está saludando. Aquí era todo a pico y pala. Aquí nunca se usó dinamita ni nada. No, se usó, sí, claro. Dinamita sí.
A ver, el conglomerado es mucho más duro que cualquier otra piedra, sí. zona de pizarras. Entonces, se usaba para barrenar manualmente hasta mediados del siglo XIX, del XX, perdón. Luego ya usaron los compresores, pero los últimos 15 años. Es que aquí entró la electricidad, pusieron compresores los últimos 15 años. Pero la dinamita sí. Lo que hacen con el barreno es hacer el agujero, el taladro y luego meter el explosivo. Y de hecho usaron bastante, se ven las barrenas, lo vamos a ver ahora. Directamente en vivo y en directo. Desde 1838 creo que era. La galería que vamos a ver, la de extracción inferior, ¿vale? Vamos a acercarnos un poquito si queréis aquí, chicos, para que lo veamos. A ver, todo esto son las microfallas, ¿vale? En principio nosotros deberíamos estar en una galería de producción, que era donde sacaban el manganeso y lo sacaban al exterior. Vuelvo a rectificar. Sacaban el manganeso y lo tiraban a las galerías de extracción, para que saliese al exterior por esas galerías a la zona donde estaban los lavaderos, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a ver la otra galería que está enfrente, que es la primera que empezó a explotarse en 1799, que sí que tiene un suelo. Cuando encontraban las bolsas o las potencias de la beta, que esto es una beta, siempre va con betas. ¿Qué pasa? Que las betas es el sistema de progresión, el sistema de búsqueda, pero lo que buscan son betas, potencias. Y arriba había el castillete. No, aquí no. Aquí no. Esto iba todo para abajo. ¿Vale? Bien, aquí tenemos, esto es un vaciado, aquí tenemos, mira, es esa, la punta de mi sombra, del dedo, es un crash, es lo que, donde metían los maderos, se iban subiendo y donde iban encajando, ¿vale? ¿Ok? Pero vamos, lo vamos a ver abajo mucho mejor. ¿Qué pasa? Esto es una cosa artificial que ya hicieron ellos, porque llegaron a la tierra vegetal. Y al llegar a la tierra vegetal ya les daba más respeto. Y montaban una especie de bóvedas para que no cayese la tierra vegetal. Sin embargo, las galerías no hace falta entibarlas, sujetarlas con madera. ¿Por qué? Porque es hacer un agujero en un bloque de hormigón, ¿de acuerdo? Y el fondo que está tan recto, tan liso. Ese es el manganeso. Todo eso negro. Digo, para arriba, que tira muy para arriba. No, eso es que se ha caído arcilla. Ah, se ha caído arcilla. Eso son las raíces, lo veis, ¿no? Sí, o sea, que todo lo que vemos ahí negro es el manganeso. Sí, bueno, es tinte de manganeso eso. Sí. Porque el manganeso ya se lo han llevado. Sí, la arcilla con manganeso, ¿vale? Aquí es que vamos a ver las vetas mejores. Esto, nada, si queréis tomarlo, pero es la veta, ahora la vamos a ver de 40 centímetros de potencia, ¿vale? Que aún así era poco, porque buscaban bolsas más grandes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Seguimos con la visita. Este es otro tipo de mina, otro nombre, otra localización. Sí, a ver, todas son las minas de manganeso, lógicamente, estamos en el complejo minero de Puras de Villafranca, pero ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre las galerías, ¿vale? Esto es una galería de extracción, eran las únicas galerías en las que montaban las vagonetas, ¿de acuerdo? De hecho, eran las únicas en las que construían los raíles, ¿ok? Comentaba que los raíles originales de esta mina, una vez que terminan de explotar las minas, los usan, tienen aquí unos raíles, pues los han usado para el hormigón de los puentes de Puras. Están en el encofrado del hormigón. Hacen de ferralla, lógicamente. Se ven perfectamente que son los raíles, ¿de acuerdo? Estos se han retomado porque una vez que terminaron de explotar, estas galerías se cerraron. Se han reabierto, se han hecho los estudios para poder visitarlas, ¿vale? Esto se visita unos 150, 160 metros de galería, donde se ven los barrenos, se ve la veta perfectamente marcada y llegamos hasta el final, hasta una chimenea de ventilación. Allí explicamos cómo trabajaban, cómo subían y para qué sirven las chimeneas de ventilación. Y luego, esta es la galería por la que salía siempre al exterior el manganeso. Al exterior, dícese, a los lavaderos, ¿de acuerdo? Que iba al río. Eso es, lavaban ahí los minerales y luego los transportaban. De hecho, había una especie de transportador aéreo para subir el manganeso y ya llevarlo pues, en los carros. Y luego la galería que tenemos ahí enfrente, que es la que vamos a ver, es una galería de extracción. Perdón, estoy hoy un poco... la de producción, que es la que hemos asomado ahí arriba, que era de donde sacaban las bóvedas, donde había la producción, y en vez de sacarlo por arriba, lo que hacían era tirarlo y llevarlo a los lavaderos. Eso hasta el siglo XIX. Lo tiraban por las tolvas de descarga, en las otras se ven perfectamente las tolvas donde montaban los toboganes, ¿vale? Y en el siglo XX ya, cuando empezaron a atacar las mismas vetas, pero la capa freática para abajo, porque extraían el agua, lo que hacían era elevarlo con castilletes de barro, ¿de acuerdo? O sea,
siglo XIX tiraban siempre capa freática para arriba. Siglo XX ya empezaron a extraer las mismas, pero capa freática para abajo, ¿de acuerdo? Ok, ¿nos vamos de excursión? Nos vamos. Venga, la cámara os quiere, chicos. Vamos, Lidi. Lidia está aquí un poquito como muy calladita. Ahora la voy a poner en apuros. Bueno, pues mira, aquí se ve la veta perfectamente marcada, ¿vale? Estamos en la galería de extracción, pero esa veta era el sistema de seguimiento para encontrar vetas más anchas. Entendemos que montar toda esta galería en una roca tan dura para sacar ese cachito de veta no tiene sentido. La veta era el sistema para buscar vetas potencias, bolsas, lo que llamaban, que le resultase rentable, como esto que tenemos aquí arriba, donde ya había una pequeña producción. ¿De acuerdo? Se ve todo manchado de manganeso. Sí. No, se ve no, nos vamos a manchar enteros. Esto es manganeso. Aquí lo vemos. Bien, ¿qué pasa? Era una explotación pequeña, de forma manual. Espera, que quito la luz. Ahí, de forma manual, ¿de acuerdo? Donde extraían el mineral, ¿ok? De todas maneras, esto es una cosa muy pequeña. Vamos a ver unas ya de gran tamaño, ¿de acuerdo? Aún así, no podemos asemejarlas a, por ejemplo, minas de carbón, donde hay bóvedas mucho más grandes, ¿de acuerdo? O las de cerezo, que yo las he visto también y que... Eso es, pero bueno, ya no hay ninguna cerrada. Las de cerezo y las de belorado son a cielo abierto, pero sí que las galerías eran de sulfatos de sodio, o sea, de glauberita, perdón, sulfato de glauber. Estos son pequeñitos, por eso lo han dejado aquí, claro, si no, ¿sabes? Pero los nódulos, mira, es que se ve muy bien. Aquí. Sí, ahí se ve bien. Eso es, eso es. Ahí se ve bien. ¿Qué pasa? Que esto cuando lo lavaban, pues aquí tenían un bolito pequeñito, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, la primera vez que bajamos esta toma es muy guapa también desde ahí. Se ve cómo está carbonatado todo, porque por aquí cae muchísimo agua, lógicamente. Hacemos un agujero en una roca donde hay una pululosidad alta, ¿de acuerdo? ¿Lo tenéis que, con el tiempo, sacar agua de las minas? No. Sacar no, porque estamos en capa freática. Los mineros pensaban para que todo el agua saliese por gravedad. ¿Qué pasa? Que aún así vamos a ver que hay barro y agua, porque son galerías reales, galerías originales. Mira que no lo más guapo. Qué guapo es eso. Esta es buena. ¿Vale? Muy guapo. La cristalización del manganeso. Ahí. Muy guapo. Ahí la tenemos, compañero. Escúchame, 2.500 euros. Exagerado. La tonelada. Exagerado. No te equivoques. Sí, los barriles que hacían antiguamente con mecánicos, ¿era eso mecánico? En principio estos son barrenos de mejora de galería, sí. Ya son del siglo XX. Pero los manuales, estos de aquí arriba, por ejemplo, aquí se ve muy bien el conglomerado de la roca. Sí, sí. Aquí se Pues ve ya está el inicio de una pequeña geoda. geodita. Sí, sí. Bueno, el inicio que la rompieron. Aquí hay una, mira. ¿Vale? Los barrenos, eso es. Y aunque aquí no tenían, porque hay una veta muy pequeñita, al final ellos seguían veta siempre. Pero esto entendemos que no podía ser rentable para ellos. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Pues a buscarlas. Vámonos para allá. Venga, y más de más. No. Esas son las azuelas de los mineros originales. ¿De cómo picaban? No las hemos picado nosotros para que quede bonito, sino que son las marcas que veremos desde 1799, que se quedaron ahí, pues, el negativo, ¿de acuerdo? Daros cuenta que el conglomerado es muy duro, pero la arcilla con el manganeso es relativamente blando. Lo que hacían era picarlo, quitar la arcilla y quedarse con los nódulos, como vemos ahora. ¿Cómo brilla? ¿Cómo brilla cuando...? Aquí, mira. Sí, estos son... Pueden ser areniscas o pueden ser... Estos son cuarzos, ¿eh? Sí. Sí, son cuarzos. Pero... es una capita, ¿eh? Sí. No sé. Yo creo que son, fíjate, hasta areniscas. Esta es una arenisca ahí. Sí, pero lo que queda de marca. Puede ser. Cuarzos son más redonditos, ¿eh? Menos... Bueno, las hay dentro de perro, o sea que pequeñitos, o sea que... No, esta iba para allá bien marcada, ¿eh? Ya está, esas chicas.
En principio 148 metros para arriba. ¿Para qué usaban las chimeneas? Para ventilar. Desde la entrada hasta aquí, si no hubiese chimeneas de ventilación, pues no podríamos acceder. Se viciaría el aire en exceso y no podríamos trabajar aquí dentro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, en principio, aunque la chimenea está pensada para ventilar, también había vetas superiores, porque la veta, siempre que nosotros, y se acaban galerías superiores y tiraban a la misma chimenea la extracción del manganeso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Hay un fuerte aporte de agua con calizas disueltas, por eso se ha transformado todo en carbonato cálcico. Y como cosa súper curiosa, es que hace 6 años, en el confinamiento, se nos ocurrió poner unas cuerdas y las dejamos ahí. ¿Y qué? Ah, que Sam. ¡Qué fuerte! 6 años. ¡Qué fuerte! Y pusimos las dos a la vez, ¿eh? ¡Qué fuerte! Pero una simplemente está un poco raspada y la otra tiene todo el aporte del agua De agua y del depósito del carbonato cálcico, sí. Eso es. Casi Una pasada, ¿vale? una salatita. Bueno, y como habéis venido ya, vamos a privilegiar. Aquí acabaríamos, salimos, les explicamos todo, no sé qué, y nos vamos a la otra. Pero ahora os jodéis. Y nos vamos para adentro un poco a ver cómo era de forma original. Esto no lo vemos, pero bueno, a ver. Mira, esta es la visión original de la galería tal y como la dejaron abandonada. La primera vez que entramos aquí, veis las marcas donde iban las traviesas, donde iban puestos los raíles, ¿de acuerdo? Pensad que todo lo que vale dinero, una vez que tengan de explotar las minas, se lo llevan, no lo dejan aquí de recuerdo, ¿de acuerdo? Incluso vamos a ir a esa curva y ahí encontramos unos perros que habían caído por la entrada y se habían muerto aquí. Claro, los perros estuvieron andando por toda la galería hasta que murieron. Y se ve el esqueletillo, ¿de acuerdo? Y luego vais a ver cómo trabajaban y cómo era de verdad la galería. Esta es Lo que no sé, original. sí, esto no se ha tocado, para nada. Pero vais a ver por qué hay un aporte de barro, de agua, diques para canalizar el agua. Y esto lo entramos porque, lógicamente, es inviable entrar aquí en estas condiciones. Vamos por aquí. ¿Se ha encontrado algún tipo de herramienta antigua o algo? No, algún barreno viejo, los barrenos que tenemos que enseñamos. Sí. Vamos por ahí. Daros cuenta que lo que varía, pues, tiene utilidad. Vale, pero un poquito a ver, estaba por aquí. Mirad, aquí tenemos, se ha ido rompiendo. Este estaba tipo parque jurásico, aquí lo encontramos fosilizado. No fosilizado, estaba con un poquito de carbonato, pero vamos. Al final es un perro, un zorro, no lo hemos tampoco, no tiene mayor interés, ¿vale? ¿Por qué? Una vez que llega aquí, pues el animal, ¿ves? Esto era la galería tal y como estaba. Estas eran las condiciones de trabajo. Lo que enseñamos nosotros, aunque parezca real, sigue siendo una autopista, ¿vale? Estaría muy divertido entrar con la gente por aquí, pero entendemos que íbamos a estar pagando la tintorería en todo momento. O sea que no entramos, ¿vale? Pero aún así... ¿Eso es una especie de dique o qué es eso? Sí, venid hasta aquí. De hecho, debajo nuestro hay otra galería, ¿eh? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que esa ya es del siglo XX. Debajo nuestro, a 30 años. Vale, y ahora está aquí nada más, pero no entréis porque está donde estoy yo. Está aquí, juntaros, que yo voy a ver, ya me he ido. ¿Puedes probarme acá? Ah, ¿y qué profundidad tiene? A ver, esto tiene otros 220 metros para allá. Hay alguna veta superior y alguna chimenea, pero esto ya todos son diques de canalización. ¿Qué pasa? Esto se llega a inundar a veces. Es una arcilla pegajosa con manganeso. Aunque no lo toques, te mancha. No sabemos muy bien por qué, ¿vale? Ya. Bueno, mancha todo, ¿de acuerdo? De hecho, no sé si se aprecia ahí un poquito la profundidad. ¿Vale? Daros cuenta que son galerías originales y, como estáis viendo, no hace falta entibarlas. ¿Ok? Por el tipo de la... Por el tipo de conglomerado que es. De roca Es una que roca es, dura, ¿vale? Y porque la veta está a 90 grados. Aunque vaciasen, quedarían más o menos paredes verticales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Nunca se ha vuelto a hacer ningún estudio de No, que viabilidad. sepamos nosotros no. Forma de trabajo, las galerías de extracción están pensadas para que el agua, por gravedad, salga a la capa freática.
la construían con un 2% subiendo todas las galerías de extracción. Esta está inundada, por lo cual os estoy mintiendo, una de dos. ¿Qué pasó aquí? Una vez que terminaron de explotar las minas, esto que vemos, este vacío que hay aquí al aire, lo rellenaron de escombros de otras bocaminas. Lo dejaron tapado. Cuando ya vamos a ver por dónde bajamos y topografiamos esto, vimos que la galería de extracción estaba por aquí. Y lo que fuimos es con una excavadora sacar esto y sacarlo. Y aún así lo pensamos también, dejamos un tubo con una rejilla para que el agua drenase, porque ya vais a ver que dentro de las galerías cae agua todo el tiempo. ¿Qué pasó? Está bastante cargada de carbonato cálcico y las rejillas todos los años se nos acolmatan, se nos cierra una rejilla, porque el tubo es de 400, el tubo no, pero la rejilla se nos tapona. Y ya hemos decidido dejarla para explicarlo tranquilamente. Hemos hecho otro ecosistema, porque habéis visto que hay ranas, ¿de acuerdo? Y ¿Alguna sí galería está intercomunicada? ¿Alguna galería? Sí, esta está comunicada, bueno, lo vamos a ver ahora. Sí. Y de hecho, ya sabéis que no hemos dado porque en las minas van a navegar por las galerías. Nosotros no necesitamos navegar, podemos navegar cuando queramos. No pasa nada porque son galerías pequeñas, no merece la pena porque las galerías se ven bien igual, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y además no deja de ser peligroso porque no podemos ni dar la vuelta con la piragua, Sí, ¿de acuerdo? Porque son estrechas. Sí, son lo que son. Sí, lo que Todas son. las galerías más o menos tienen las mismas dimensiones. Lo que son, sí. Daros cuenta que trabajar y hacer galerías más grandes es muy bonito para el turismo, pero no Para trabajar. para no, trabajar. para Es trabajar, coste de dinero Solamente la intimación costaría... sin repercusión ninguna, ¿de acuerdo? ¡Vamos para arriba! ¡Hala! Vamos ¡A picar! ¡Hostia! Bueno, hemos estado viendo una galería de extracción y ahora vamos a ver una galería de producción. De hecho, es la primera mina que empezó a explotarse en 1799, ¿de acuerdo? La diferencia constructiva es que aquí sacaban las bolsas que les resulta ser rentable. Y en vez de sacarlo por aquí y bajarlo abajo hasta los lavaderos, trabajar más y tal, lo que hacían era romper el macizo entre galería y galería, que vamos a ver por dónde tiraban el manganeso, y lo tiraban directamente a la galería de abajo, a la galería de extracción, donde sí que montaban los raíles, cargaban las vagonetas y salían al exterior. En esas ruinas que hemos dejado atrás es donde estaban los lavaderos. Simplemente unas rejillas para poder lavar y quitar la arcilla y quedarse con los nódulos de manganeso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a 3 mineros castigados, rectifico, a 2 y medio, uno ha tenido un accidente laboral, le veremos, y ya que vamos hoy en plan petit comité, vamos a bajar un poquito donde no solemos entrar con la gente, sacando las rejillas y bajando a ver al minero, para que veáis la sensación que da asomarse, bajar y ver cómo estaban metidos en esas zonas y cómo trabajaban todo eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito para allí, cuidamos la cabeza y ¡hala! ¡Al lío! Mira, ¿Qué más altura? esto ya es un vaciado grande. Mira por arriba. Esto ya son bolsas de tamaño, ¿vale? ¿Cómo picaban estas bolsas? ¿Cómo está ese minero ahí arriba? No sé si lo apreciamos. Montaban estemples, talleres de trabajo y picaban de abajo para arriba. ¿Ok? Vale, pero si esta bolsa que vemos ahí, no la estás viendo, compañera, vente conmigo. Al minero. Al minero. Va. A ver, ¿qué te meto ahí? Las maderas ya Sí, se saben. Los talleres de trabajo montaban, iban tirando, siempre dejaban un hueco para tirar el manganeso hacia abajo y que fuese paleándose hacia la galería inferior, ¿de acuerdo? Vale, la cuestión es quién paleaba el mineral. Pues este señor que tenemos aquí abajo, que vamos a tener el privilegio de verle en vivo y en directo. ¿Os parece? O sea que este paleaba hacia más abajo. Sí, señor. Ahora lo vamos O a sea, ver. de aquí, caía todo aquí. Buah. Cuidado, que no voy a abrir el suelo, ¿eh? Este señor A ver, espera. es el que paleaba el mineral, ¿por dónde? Por la galería que hay abajo, ¿la veis? Donde montaban los toboganes y tiraban el manganeso directamente a la galería inferior. Si recordamos, ahí atrás hemos dejado una galería inundada. ¿Vemos el agua? Sí, ahí abajo. Esa es la altura de la galería inferior. Tenemos 16 metros hasta el suelo de la parte de abajo. ¿Ok?
por esos agujeros sacaban el manganeso. Y este minero que tenemos aquí, ahí le vemos, ¿de acuerdo? Lo que hacía era... Tengo aquí a mi compañera, porque tiraban todo el manganeso por la galería inferior, donde montaban los toboganes de madera y lo extraían directamente de la galería al exterior, ¿de acuerdo? Aún así, si había vetas, las sacaban. Aquí tenemos el conglomerado con el carbonato cálcico, y aquí tenemos a nuestro buen minero. Vale, divino. Ya que hemos aprovechado este movimiento, pensad que por aquí caen cascadas de agua. De hecho, mirad cómo tenemos los anclajes en 4 años. Hasta concrecionados de carbonato cálcico. El agua se ve muy clarita desde aquí arriba. Sí. Dije el pozo azul tiene más profundidad, pero el pozo... Vale, el color azulón está carbonatada el agua. Qué guapo. Para que vean cómo había una explosión, cómo trabajaban, en qué condiciones, ¿sabes? Y luego al final de todo les apagamos la luz y les dejamos ahí con un candil, para que experimenten un poco la sensación, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, esto es un resumen, pues, para que os hagáis una idea de cómo hacemos todos. Ahora no os preocupéis porque la galería va a cambiar totalmente de ambiente, con las luces de colores, la galería con el humo original, tal, es una pasada, ¿sabes? Pero bueno, vamos para allá. A ver. Ahora ya vamos. Vamos para acá. Claro, esto es humo, pero aquí también habría polvo de la extracción. Sí. A ver, al trabajar al final generas polvo. Los barreneros murieron de silicosis antes de los 40 años en el siglo XIX, pero también es cierto que no hay mucha sílice, sino que al final un poco sílice, un poco de trujas, Sí, un poco sí, de sí, humo, de durante todos los días, al final tapona... Sí, aquí silicosis poca habría. No había mucha sílice, un poquillo hay, pero no mucho. Ya. Pero bueno, al final un poco de todo. Es que la sensación cambia totalmente. Mira. Michael, mira para allá. Manda huevos ahí. Sí, ya veréis cuando llegan al final. Vamos. Está buena la veta aquí. ¿La veis? Uy, qué buena veta. Joder. Ahora que tenemos en las entradas la foto, ¿sabes? Teníamos sonido, teníamos de todo, pero aquí la humedad, tío, se jode todo. Y llegábamos y había explosiones ahí arriba. ¿Ah, sí? Y flipabas, pero claro. Entonces, Hemos cambiado 17 de... veces, sí. Y al final, mira, lo contamos, tío, porque... Mira, muy arriba eso no, ahí hay una chimenea. Encontraron un cachito de cueva y hay una chimenea vertical. ¿Vale? Que la usaron esa cueva para hacer la chimenea. Que a la entrada de galería no es necesario. Pero, ya. pues ya lo utilizaron. No van a gastar recursos encima en taponar todas las galerías. A ver. Vamos, por aquí voy a las carreras. Venga, date la vuelta. Ya verás. Cambiará con el color. Cuando llegue el humo, vais a ver la sensación de estar dentro de una galería real del siglo XIX. ¿De acuerdo? Curiosamente, cuando tenemos altas presiones, el humo entra por adentro. Cuando tenemos bajas presiones, el humo sale por afuera. Cambia la dirección. Lógicamente, la presión atmosférica manda. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y mirad, ahí se ven perfectamente las marcas de las azuelas de los mineros. Yo voy a alumbrar ahora.
¿Cómo picamos? ¿Veis ahí? Sí, sí. Pues justo en contraposición con la luz, veis que se ven. Pensad que esas máscaras llevan ahí 200 años. No he subido ya a ponerlas para que quede bonito. ¿Vale? ¿Qué pasó? Ellos llegaban, iban picando, haciendo batería y volvían a encontrar, pues, esto que era una criatura. ¡Buah! Que aquí lo que hacían era vaciar la bolsa y de repente a veces encontraban bolsas de agua o salidas de agua, urgencias. Las canalizaban, ahora mismo estamos en baja, pero esto no es artificial, esto es natural. Lo artificial es la galería, lo natural es lo que ha hecho el agua. ¿Veis las marcas del agua? Las correntías del agua. Y por supuesto, vimos el agua, ¿no? Se oye, se oye. Mira, tengo carbonato. Venga, vamos a hacer un cuidado. Ya que está puesto los cuatro. A la boca. ¿De dónde inventaron los romanos el hormigón? De las cuevas. Mirad, aquí encontramos, cuando entramos, parecía que habían echado hormigón. Y esto es grava que habían dejado sobre los estemples de trabajo para poder trabajar y se había concrecionado entero de carbonato cálcico. Literalmente es como un hormigón. ¿Y qué es exactamente? Es carbonato cálcico con grava, todo cementado. Lo mismo por lo que se cementaron las paredes de conglomerado. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Vale? Esto es un vaciado grande. Y aquí es donde hemos tenido el accidente laboral. Porque nuestro pueblo de minero se nos ha caído. Lo vemos ahí, ¿no? Tenemos que subir, pero al ser agua con arcilla, todo esto de aquí y el vaciado, mirad lo que pasa cuando toco las paredes. Buah. ¿Qué pasa? Pues que tenías unas condiciones laborales bastante complejas. ¿Hubo algún accidente laboral Mortal no. mortal? No. Mortal no. Mortal no porque, como os he dicho, son seguras, pero sí que había accidentes, atrapamientos, golpes. Ahí se ven perfectamente los crash donde iban puestos los maderos para poder trabajar, no para poder sujetar y encima las galerías, sino para poder trabajar, hacer dobles techos y hacer estemples o talleres de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora no está cayendo nada de agua. Pero ¿cómo son? Habitualmente cae muchísimo más agua, la sensación de atrapamiento, cambia hasta el sonido, parece que está viciado el aire. Es una situación bastante compleja. Si nos dejasen aquí un tiempecito, creo que no lo pasaríamos muy agradable. ¿De acuerdo? Vale, vamos a bajar con cuidado, chicos, porque hemos puesto los desniveles para que veáis cómo trabajaban en la altura los mineros a la que bajamos. ¿De acuerdo? Agarraos a la barandilla, por si acaso. ¿Cómo suena el agua? Sí, aquí es donde está prácticamente una cascada también. Bueno, y aquí se pueden ver también los maderos que ponían para los luces. Bravo, vamos. ¿Y la cascada que está arriba? Sí. Bueno, la cascada en verdad está aquí abajo. Ahí, por ahí sale un chorro que no sé si se puede llegar a ver, pero al final ese agua es el que da a la galería de abajo, lo que estaba inundado, que es la galería de extracción de esta mina. Y luego aquí arriba, al final ellos, bueno, aquí arriba no exactamente, pero ellos estuvieron trabajando con burros una temporada. ¿Con burros? Sí, el burro entraba una vez y salía una vez, pero porque al final le resultaba más fácil dejar aquí al burro que estar discutiendo con él de que después de un día que le hayan hecho remolcar todo el mineral y todo, volverle a hacerle entrar. Entonces, les era más fácil meter su comida y sacar sus excrementos, que al final estar discutiendo todos los días con el burro si entraba o si no entraba. Pues si queréis podemos subir a ver esto. Vamos, bien. Allí pues se puede ver al final otra bolsa que tienen ahí abajo,
lo mismo, los maderos que usaban, que con que pudieran estar ellos de puntillas les valía. A ver. ¿Y esto era también otro? Sí, y aquí pues para canalizar el agua y para... Sí, sí. Bueno, hemos trabajado aquí, joder. Dos minutos trabajando en la mina, chicos. Buah. 2 minutos. Además, el color negro del manganeso se impregna hasta en la piel. Luego hay que lavarse bien con jabón y tal. Pero hemos tenido un rescate de un minero que había ahí. Ya que lo hemos superado, prueba hecha. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Esta es la visita a las minas, como le decimos. Luego está la cueva, luego tenemos una ferrata de iniciación, que vamos con niños a partir de 8 años, que es muy sencillita, porque la llamamos ferrata entre minas, porque está entre las dos galerías, la que hemos visto en la grieta al principio y esta galería. Y es una actividad de 1 horita, muy sencillita, pero muy disfrutada, porque cogemos 70 metros de altura, pero en varios tramos. Y luego se baja hasta abajo, hasta donde empezamos la visita a las minas. Cada uno, sí. Luego la tenemos K3, K4 y K5 si queréis aquí al lado. ¿Sí? Pancorvo, Mirabeche, la zona de merindades muy guapas además, muy aéreas, muy físicas y muy divertidas también, con algún reto, sin manganeso, por ejemplo. Madre mía. Bueno, Vivi, pues después del rescate de los mineros, que no suele ser habitual en la visita turística, ¿de acuerdo? Una fiesta de bola aquí. Bien, claro, es que el minero estaba al hombre ahí y hemos aprovechado el día para sacarle y ponerle de pie, ¿vale? Bueno, después de eso, generalmente lo que hacemos después de las galerías, pues hacemos unos experimentos, lo que os decía, para ver un poquito la utilidad industrial del manganeso, qué reacciones hace con ciertos productos. Al final, es una cosa muy visual, a los chicos les encanta, empezamos a salir espuma, vamos a verlo, muy interesante. Y de ahí que tengamos aquí pues a las culebras y las víboras. Ya metemos un poquito el tema medioambiental, a la hora de que los chavales vengan, vean las visitas, pues la víbora, la aspi, tenemos ahí una de collar, una bastarda y, por desgracia, una asiática. ¿De acuerdo? De aquí, de aquí no. Tuvieron la desgracia de pues, entrar aquí y pegarnos un susto muy fuerte. Entonces, pues bueno, las pusimos para... No las dejamos ir que se marchen, pero bueno, ya que estaban aquí, había niños y tal, pues... Las metimos para explicar un poquito que hay que respetarlas, pero que son peligrosas. ¿Ok? Sin más. Así que, las de esto... Vivi, a los experimentos. A los experimentos. Poner un poquito aquí, que es peligroso, vamos a usar productos muy peligrosos. Muy peligrosos. ¿Vale? Para que no os apliquéis. De hecho, he puesto guantes con lo guapo que venía yo todo manchado de manganeso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Después de haber hablado de la historia, la utilidad industrial del manganeso, les hacemos la recreación, ¿de acuerdo? Bien, el manganeso se usaba para hacer pilas, hemos dicho, en la última época, pero actualmente para hacer pilas ya está en desuso. Ahora todo el mundo está buscando litio por el mundo, ¿de acuerdo? Y actualmente el manganeso y los derivados del manganeso, como un derivado del manganeso que es el permanganato potásico, que es manganeso 4 oxígeno, ¿de acuerdo? Lo usan en las vidrieras y lo llaman el jabón del vidrio. Y curiosamente lo usan para dos cosas. Lo usan tanto para colorear el vidrio como para decolorar el vidrio. Para las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? ¿Ok? Mirad, yo tengo... Un segundito, son cosas del directo. Yo tengo agua, normal y corriente. Bueno, agua buena, porque hemos dicho que estamos en un pueblo que se llama Puras de Villafranca. ¿De dónde vendrá? Por el nombre de Aguas Puras, ¿de acuerdo? Bien, tengo un poquito de agua. Si le echo un poquito de permanganato potásico, ¿de qué color se debería manchar el agua? Negro, ¿no? Oscuro. Negro es lo que hay que pensar. Visto el uniforme, negro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Chun, 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 chun. Bueno, ¿veis qué color más chulo? ¿Dónde es muy típico este color? En las vidrieras.
en el cristal, en las catedrales, ¿de acuerdo? Es un color muy típico, a ver si va a acierto alguno, en el no. El vino, sí. En el vino, ya sabemos quién le pega, ¿ves? Aunque sea de la sierra, le vamos pegando. Bien, esto lo hacemos, la broma, para decir, pues eso, aquí les decimos que sí, a ver si es cierto que en los kilos de uva y los litros de vino coinciden. O sea, que algo falla en la ecuación de esa fórmula, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, hemos hecho una gotita. Si echamos un poquito más, se vuelve tan morado, tan morado, tan morado, que casi parece negro. ¿Veis qué intensidad de color tiene? Aquí ya sí que pasamos a un criancita, a un reserva. ¿Ok? Bueno, eso lo hacemos para colorear el vídeo. Pero para decolorarlo, hacen lo siguiente, veréis. Cuidadito con esto. Echan un poquito de ácido sulfúrico. ¿Alguno quiere echar un trago? Peligroso, ¿no? Muy peligroso, ¿sí o no? Para ponerlo en base ácida, ¿de acuerdo? Echamos un poquito, lo cierro bien, que es peligroso. Bien. Y echan un poquito de agua oxigenada. Todos sabéis lo que es agua oxigenada. H2O2. Agua con más oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, esta agua oxigenada que tenemos aquí es igualita que la que tenemos todos en casa para limpiar las heridas. La misma, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la que tenemos todos en casa para limpiarnos las heridas está al 3%, ¿de acuerdo? Y esta agua oxigenada está al 35%. Esta viene muy bien para curarte las heridas. En serio, tú te lo echas, te cura la herida de cine y luego todo lo demás, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, echamos un poquito de agua oxigenada y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, es que hay una reacción muy rápida y que empieza a perder el color, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de un segundito se quedará totalmente transparente, incluso más transparente casi que el agua que hemos echado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Veis que por abajo empieza a volverse transparente y se volverá totalmente transparente. Lo llaman el jabón de vidrio porque al final el sílice, cuando le funden, tiene un color amarillento, un poco sucio, y hacen algo parecido a esto que os estoy contando, no esto, lógicamente, para que sea más transparente, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, dejamos aquí terminar de reaccionar. Bien, y esta es curiosa, hemos dicho que el manganeso se usaba en las coladas en fundición para hacer hierros de alta densidad, sin oxígeno, sin burbujas de aire. Hacen hierros más densos, ¿de acuerdo? Bien, hemos intentado recrear aquí una colada en fundición para que lo vieseis, pero entenderéis que es bastante complicado, ¿sí o no? Pero para ver la reacción sí que tenemos algo que tiene más oxígeno. Tenemos agua oxigenada, ¿de acuerdo? Agua oxigenada. Y le vamos a echar una gotita de... Cuidado con esto. Un poquito de... ¿qué quiere decir todo el mundo? Jabón. ¡Fairy! No. No, Fairy no, que no nos han pagado la publicidad. Jabón. Bueno, un poquito de jabón, ¿de acuerdo? Bien, si echamos manganeso, lo que hemos visto en el lavadero y dentro de las galerías, y que hoy tengo yo encima mío, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que sucederá. El manganeso atacará el oxígeno, que saldrá de ahí pitando. Pero le hemos hecho una trampa a ese oxígeno. Hemos metido jabón, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos, chicas. Igual no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno, es que hay una reacción muy violenta y que empieza a salir el oxígeno, ¿de acuerdo? Esto en versión infantil lo llamamos pasta de dientes de elefante, ¿ok? Bien, y veis que sigue y sigue. ¿Por qué sigue y sigue? Sigue habiendo oxígeno. Hasta que no rompa todas las moléculas, va a seguir generando volumen y va a seguir haciendo pompas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, aquí es cuando les digo, ¿por qué sigue y sigue? De todo el mundo, ¿por qué hay oxígeno? ¿Todos de acuerdo? ¡No! Porque usamos Fairy, que dura 10 veces más, hombre. Ahora bien, el hace patrocinado, ¿de acuerdo? Bueno, y si hacemos exactamente lo mismo, pero sin jabón, ¿qué sucederá? ¿De acuerdo? Sucederá la reacción química igualita, pero lo que sucede es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Yo tengo oxigenada, si le echo directamente el manganeso, este atacará el oxígeno, que saldrá de ahí pitando, ¿sí o no? Pero ahora no le vamos a sujetar con nada, por lo cual saldrá en forma gaseosa. Pues saldrá de forma muy violenta, porque hemos dicho que ahí hay mucho porcentaje de oxígeno, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos, chicas. Ahora sí que os veis, para atrás. Ya os veo yo, sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es que hay una reacción muy rápida y que empieza a subir para arriba. Eso que se ve de color blanco es oxígeno puro, al 100%. ¿Cómo no podemos respirar oxígeno puro al 100%? Y habéis visto todo lo que ha salido. Vamos a estar unos 15, 16 minutillos sin respirar, por favor, ¿eh? Paraos un poquillo, que si no... Bueno, tenéis que ver a los niños morados aquí, no os sufráis.
Bueno, las 3 reacciones son reacciones exotérmicas, se ve una rotura de moléculas y produce calor. Esto está calentito, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, y por último, hacemos uno que llamamos el volcán. ¿Vale? Perdona que voy un poco rápido porque esto lo hemos de hacer más tranquilitos, pero es la presión del día, que lo sepáis. Vivi, tú que eres un... Te has salvado, te has salvado. Bueno, echamos un poquito de permanganato potásico, que no lo hemos comentado, pero es un material muy oxidante, quema mucho. De hecho, lo hemos contado en las visitas. Eso de color violeta, lo que habéis visto en el primer experimento, es muy oxidante. En los años 70-80 lo usaban para limpiarse las ladillas. Supongo que lo habéis usado todos, ¿no? Todos, bueno, de toda la vida. Eso es. Entonces quema mucho, al final oxida, ¿de acuerdo? Es un desinfectante. Bien, y echamos un poquito de glicerina. Esto ya suena mal, ¿vale? Echamos glicerina, ¿y qué va a suceder? El permanganato potásico va a empezar a oxidar la glicerina, oxidar la glicerina, oxidar la glicerina, hasta que ésta no aguante la temperatura y produzca una deflagración. Y los de Atapuerca haciendo el tonto con un palito, chicos? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Ok? Bueno, un dato curioso, chicos, los que os guste la magia. Cuando los magos rompen un papel y empiezan, y de repente el papel arde, ¿qué es? Permanganato potásico con un supositorio de glicerina, que al romperlo, rompen el supositorio y esperan un segundo y con su fuerza mental hacen que se queme el papel. Experimento de magia. ¿Ok, chicos? Bueno, esto es lo que explicamos un poquito más tranquilos, más relajados y tal, pero antes de salir, coger el casco y entrar donde acabamos de tener el rescate del minero, les explicamos también el carburo que hemos visto en la grieta, ¿vale? Porque hemos hablado de que el carburo lo que hacía era usar los candiles de carburo. Pensad que estamos hablando del siglo XIX, ¿de acuerdo? Entonces a la gente le enseñamos el carburo para que lo huela. Tiene un olor muy fuerte, muy potente. Huele como a azufre, como a pólvora. Si habéis estado al lado de algún volcán, aguas sulfurosas del pelo, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, ¿qué hace la gente? Ponerse mala cara, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, huele muy fuerte, huele mal, y les dejamos que lo huelan a todos. ¿Para qué? Para explicar un poquito la sensación que tenían los mineros cuando estaban dentro de la galería. Imaginaros 10-12 horas, con un olor muy fuerte, muy potente, respirando mal, en malas condiciones higiénicas y laborales, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué hacemos? Les explicamos a la gente que habitualmente, pues, no sabe cómo funciona un candil de carburo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, la gente le digo, ¿cómo hacían fuego con unas piedras para tenerlo durante horas? Pues todos los niños dicen, chocando las piedras. No. Hacían fuego con agua, ¿vale? Metían esas piedras en la parte de abajo y en la parte de arriba metían agua. Si había agua. Si no, cualquier líquido que no tenga agua, vale. Si me habéis que entender, me habéis entendido, ¿de acuerdo? Y dejaban gotear unas gotitas sobre las piedras, ¿vale? Eso es lo que huele mal. Eso es acetileno. Eso lo canalizaban y con una simple chispa, pues ya tenían luz durante horas, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando terminaba la jornada laboral para apagar el fuego, ¿qué harían? Pues echaban agua y se marchaban a trabajar, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué hago con el olor, chicos? Que era lo que quería. Cogemos redecilla, casco y nos lo ponemos fuera, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¡Hala, ábrela! ¡A currar, a la mina! A ver, te vamos a despedir, porque nos has dado una turra larga. Es lo que tiene, macho. Muy agradable, muy instructiva. Y eso que empezó la visita, me llamo Ana. Te llamo Ana. Y me mira la gente sorpresivamente. Muy didáctica, de verdad, en serio. Impresionante la visita, la experiencia con Sergio, con su compañera Lidia. Vamos, muy recomendable. Y además, os invito a que vengáis. Os va a tratar de maravilla. Y bueno, ya veréis el vídeo, ya veréis las experiencias. Una cosa para no perderse.